¿Qué significa entender a la educación como bien público y como derecho social? Se profundiza acerca de cómo el Estado debe garantizar ese derecho. Se explicita por qué es necesario e importante que en este momento se considere a la escuela, a toda escuela, como escuela pública, ya sea de gestión estatal o de gestión privada, de gestión social o de gestión cooperativa. La verdad que las que más conocemos son las escuelas del Estado o las escuelas privadas, pero también hay escuelas de cooperativas y escuelas de gestión social. Este, es importante, en esta gestión se está trabajando, por ejemplo, muy en conjunto, y es algo que ustedes no tienen que perder de vista, se está trabajando muy en conjunto las jefaturas de región estatal y jefatura de región privada, están trabajando en muchos proyectos en conjunto. Ya sabemos nosotros que muchos docentes trabajan en el sistema estatal y en el sistema privado. Es decir, es el mismo recurso humano, pero a veces lo que se decía, el escenario que había, distinguía muy claramente un tipo y otro tipo de educación. Pues bien, ahora se cree que la educación es un derecho y que es pública, tanto sea de gestión estatal como de gestión privada. Tendencias en este nuevo siglo. En el segundo texto, en el de Jaime Fernando del 2001 y otros, porque él es un compilador, se presenta, este es un investigador de la Universidad Jaureche, Ale, que es una compañera mía que está ahí. una universidad nacional recientemente creada Y esta y ahora que se va a contiene cortar, así que también voy a entrar entre sus rápido. profesores un equipo de investigación que trabaja la cuestión de qué es lo Le quedan político, 2 minutos. la Ya estaban política, completando el formulario. a qué se ocupa, las cuestiones de lo público, etcétera. En principio, en este documento van a encontrar cómo se define lo político y lo público. Van a encontrar definiciones clásicas de sociólogos como Max Weber, filósofos como Aristóteles, hasta el moderno Maquiavelo. Van a encontrar también definiciones de 2008 en donde explicitan las dimensiones que conforman lo político. Y este autor, Fernando Jaime, dice que las dimensiones que conforman lo político son, primero, la toma de decisiones públicas y autorizadas. Es decir, siempre que se toma una decisión pública para determinar hacia dónde debe ir una sociedad, un sistema, es una cuestión política y es una cuestión pública. Se debe conocer, se debe construir, no se debe imponer. Se debería trabajar en el consenso de esa norma, de esa política, para que al bajar al territorio, cuando se pueda poner en acto, sea lo más fiel al espíritu que tuvo cuando se diseñó. Otra de las dimensiones es la adquisición y mantenimiento del poder para tomar esas decisiones. Bien, yo quería conocerlos a ustedes, conocerlas, pero me parece que no me da el tiempo para que me digan de dónde son. Pero bueno, vamos a dejar un ratito para las preguntas al final. Así es que saco esto de acá. Así que les estaba contando de este profesor Fernando Jaime de la Universidad de Jaureche, en donde en unas pocas páginas también habla de las dimensiones de lo político y lo público. Digo, es interesante y no le van a ir a preguntar, digo, no pongo la mano en el fuego, no puedo aseverar. Es difícil que te pregunten en una prueba de selección sobre un autor en especial. Lo que sí, uno adquiere categorías de análisis, posibilidad de reflexión. Sí lo puede citar, pero en general, no detalladamente y en particular. Y entonces probablemente pueda dar cuenta de que leyó y que está o no de acuerdo con algo de lo que se propuso. Porque uno no tiene por qué estar de acuerdo con todo, ¿verdad? Eh,
en este caso hay elementos interesantes de este tipo. ¿Saben qué dice, como para redondear a este texto de Jaime Fernando? Dice que saca él un texto de Harold Laswell, que es un catedrático inglés de 1958, la frase, y está en ese texto, dice, la política es quién obtiene qué, cuándo y cómo. Repito, la política es quién obtiene qué cosa sería, cuándo lo obtiene y cómo lo obtiene. Muchas veces los equipos directivos tenemos que estar viendo cómo nos las ingeniamos para lograr recursos, para lograr mejores profesores, para lograr una asociación cooperadora que mejor trabaje, para lograr un parlante, para hacer un acto. Es decir, siempre estamos tratando de lograr. ¿Cómo lo logramos? ¿Quién lo logra? ¿Y cuándo? Dice este autor, es cuestión de la política. Con lo cual, cada uno de ustedes va a estar haciendo política. No solo sabemos desde ya que cada docente, cada acción pedagógica es una acción política, pero más alta sea la responsabilidad que vayamos adquiriendo en el sistema educativo, mayor va a ser la envergadura de la política que permitamos, dejemos hacer o desarrollemos por el propio interés. Bueno, el tercer texto que es puesto en la bibliografía es el texto de Néstor López y Silvina Corbetta, es del año 2009. En este texto hay una invitación para pensar la generación de nuevas políticas y estos autores dicen que toda política educativa remite a la calidad en relación a lo que cada docente puede establecer con sus alumnos. Es decir, el fin de la política educativa es lograr que lo que cada docente hace pueda realizarse cada vez mejor. Que aquello que los docentes hacemos con nuestros estudiantes pueda desarrollarse cada vez mejor. Esa es la finalidad de todas las políticas educativas. Ahora, no es fácil y no es solamente un decir de palabras, porque aquí aparecen una serie de relaciones. En principio, la relación que establecen los niños con sus familias, ¿no? Luego, la relación que tiene la familia con la comunidad, la relación que tiene la comunidad educativa con la sociedad, o con su distrito, podríamos decir, y luego la sociedad con el Estado. Se van tejiendo ciertas relaciones en donde las políticas educativas a veces se van analizando, a veces se van aminorando, a veces cobran más valor. ¿eh? Recuerdo cuando teníamos la política educativa de orquestas en la escuela, realmente yo pude vivenciar muchos barrios, muchas comunidades educativas que se engrandecieron en todo sentido. No solo se engrandecieron porque disfrutaban de que sus hijos, los chiquitos, las niñas, aprendan a tocar instrumentos, aprendan eh, a, a compartirlo, lo socialicen, viajen para mostrar sus obras, sino que cada vez más el barrio se iba levantando. Conforme esta orquesta iba mejorando, iba recibiendo instrumentos, iba restaurando instrumentos, iba consiguiendo nuevos intérpretes y nuevos escenarios para ofrecer su música, el barrio, la comunidad iba cambiando. Y esto está dando cuenta de la relación que hay entre el niño, la familia, la escuela, el barrio, la sociedad y la sociedad con el Estado. Perdónenme si voy muy rápido, pero tengo que meterle. Luego hay otro segundo grupo de relaciones que menciona estos autores, que son las relaciones que se establecen entre cada uno de los docentes y la escuela. ¿Sí? El docente, si se siente perteneciente, si tiene sentido de pertenencia, y esa es tarea del equipo directivo, poder forjarla, poder potenciarla, poder enriquecerla. Si se siente parte, ese docente va a rendir mucho mejor, va a acompañar, va a querer mucho más a sus chicos. Seguramente va a privilegiar trabajar en esa escuela, se va a comprometer más.
Esto no estoy diciendo nada nuevo, me imagino que todos ustedes lo conocen, pero habla de que la relación entre los miembros de una comunidad hacen a la cuestión política, ¿sí? Ustedes, uno de los contenidos que hablábamos arriba tenía que ver con universalismo, focalización, políticas sectoriales, políticas intersectoriales, centralización y descentralización. Bueno, estos temas son abordados en este texto de Silvina Corbetta y Néstor López. Luego tenemos dos textos maravillosos de Adriana Puigros, que valoro enormemente haberlos vuelto a leer para esta presentación, y que recomiendo, uno del año 2003 y otro del año 2004. En el texto del año 2003, ¿qué es lo que propone Adriana Puigros? Bueno, cómo se constituyó el sistema educativo, ¿sí? Desde el dictado de la aprobación de nuestra primera Constitución Nacional en el año 1853, hasta el Congreso Pedagógico y la promulgación de la Ley 1420. Todos los entreveros que hubo, las cuestiones políticas, los intereses de las facciones políticas, de la iglesia, de los sectores privados, en qué modelo de país se insertaba. Puigros es una historiadora fenomenal, así que no le faltan datos para dar cuenta de en qué contexto estaba la Argentina, cómo entró la Argentina al proceso de modernización, de industrialización, cómo entró la Argentina a la División General del Trabajo como productora de materia prima básica, qué expectativa tenían las clases dominantes, hasta, fíjense, los diarios que aparecieron cerca de la época en que se realizó el Congreso Pedagógico Nacional. 1880 apareció un diario en Córdoba llamado Ecos, un diario de una familia católica y de una ideología ferviente católica que amalgamaba todo el pensamiento del noroeste de la República Argentina, y cómo esos participantes del Congreso Pedagógico, esos congresales que venían de leer esas ideas, de defenderlas a ultranza, se llevaron a la discusión, que finalmente perdieron, en el Congreso Pedagógico Nacional. Digo, finalmente perdieron porque la ley 1420 estableció que la ley es pública, laica, ¿no? Y gratuita. Bueno, en el otro texto de Adriana Puigros, les recomiendo, si a alguno le resulta... Victoria, ¿me estás escuchando? ¿Salió? Sí, Sí. ahí está volviendo a entrar. Daniela. Victoria, ¿me podés hacer administrar? ¿Se escuchás bien ahora? Tiene el audio cerrado. Estás silenciado, Mariano. Ahí estoy. Ahí estás, ahí volviste. Que estaba hablando de Adriana Puigros. Bueno, sigo. Estaba hablando de Adriana Puigros. Les estaba diciendo que en el caso de que la lectura se les haga un poco complicada, pueden encontrar videos de ella explicando estos temas en YouTube. También les recomiendo, porque ella ha dado a lo largo de su carrera muchas conferencias. Bueno. Admito. Daniela, ¿me escuchás? Sí, Mariano, se te escucha bien ahora. Bueno, avanzo. Los marcos normativos, porque por un lado el temario se divide en bibliografía que podríamos llamar la teoría,
en donde aparecen estas propuestas. Hay una que no apareció en la placa anterior, es una equivocación mía, se ve que no entró, y es la última bibliografía de Miriam Saudwell. Miriam Saudwell es la actual directora provincial de educación primaria. Aparece un texto del 2015, unas 20 páginas, en donde ella explica lo que ha pasado en la expansión matricular que sufrieron las escuelas del conurbano. Es decir, como que van focalizando la mirada, ¿no? Puigros habla del sistema nacional, después habla de la fábrica del conocimiento, que mencioné al principio, cómo hacemos para considerar que un texto es social, un saber es socialmente productivo. Y finalmente Miriam Saudwell retoma en este texto la escolarización en el Gran Buenos Aires, características de las escuelas en el Gran Buenos Aires, y hace también como una historización que va desde 1900 hasta nuestros días. Eso aparece en un libro, en uno de los tomos, en el tomo 6, de una colección acerca de la historia de la provincia de Buenos Aires. Realmente es muy interesante lo que describe Miriam Saudwell y cómo ella explica que el rol del Estado va en declive en los últimos años del último centenio, y cómo se ha empezado a tejer unas nuevas políticas educativas para que la escuela secundaria tenga otro sentido en estos contextos. Bueno, y ahora mismo en la dirección que tiene a cargo en la provincia de Buenos Aires está dando cuenta de estas investigaciones. Bueno, de hora 3:20, vamos un poquito más. La bibliografía también abarca marcos normativos, ¿sí? Bueno, fuimos nombrando el artículo 5º de la Constitución, habla del derecho a la educación, ¿sí?, que tienen todos los habitantes. En el artículo 41 habla del derecho a la educación ambiental, el 42 acerca del derecho a la educación del consumidor, el artículo 75 habla y rescata la preexistencia étnica de los pueblos originarios, cuestión que es muy capilar y sensible en muchos lugares del conurbano. Entonces, que un directivo conozca este tipo de articulado de la Constitución es importante, porque se espera que también defienda y sea garante de estos derechos. Bueno, por supuesto se propone el análisis de la Ley de Educación Nacional, ley que también viene de la mano de la Ley de Presupuesto, de Educación Sexual Integral, de paritarias, la Ley Provincial de Educación, la Ley del Estatuto del Docente. ¿Sí? Sobre esto, ¿qué les quiero decir? Es tan importante conocer el estatuto y cada uno de sus artículos, como las modificaciones o reglamentaciones que ha tenido cada uno de los artículos que se establecen. Por eso es bueno a veces utilizar una versión, una edición del estatuto de alguno de nuestros gremios que nos representan, o el SUTEBA, o la FEP, que suelen hacer ediciones actualizadas, porque a veces hay un decreto, a veces hay una disposición, una resolución que va actualizando algunos de los artículos del Estatuto del Docente, la Ley 10.579. Bueno, hablamos de la Ley de Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, promoción, son todas normativas que se deberían leer e ir incorporando. Leer, ¿cómo uno estudia una ley? ¿Cómo es que un docente se pone a estudiar una cantidad de leyes? Bueno, yo les puedo contar que veo que en muchos casos lo hacen discutiéndolas,
leyendo, contándole al otro de qué se trata cada capítulo o cada conjunto de artículos, y así entre todos se van ayudando y van teniendo un conocimiento más global de cada una de estas leyes. Leyes que no se pueden desconocer. Imagínense la ley de identidad de género. Hoy en día estamos ante un escenario donde estos temas están muy sensibles en nuestra sociedad. Entonces, si un día ustedes se vuelven directoras, directores, vices o secretarios, y tenemos una mamá o un papá que reclama por una descalificación que se pudo haber hecho de un niño o de una niña a partir de la identidad que va construyendo y que tenga que ver con lo que esta ley está defendiendo, no lo podemos ignorar. Al contrario, allí tenemos que poner el foco para ver de qué modo propiciar enseñanzas que garantice que todos estén conscientes de estos temas, ¿no? Bueno, la ley del estatuto del docente, la ley de paritarias docentes. Hay este decreto que es muy importante, el anteúltimo de esta placa, que es el decreto 2299, es el Reglamento General de las Instituciones Educativas. Allí están, si bien es un decreto, sigue vigente, ¿sí? No hubo ninguna resolución que lo deponga, y desde el año 2011 es el documento que tenemos para organizar. Miren, allí aparece desde las funciones de cada uno de los roles, la tarea y de obligaciones de los padres, la tarea y obligaciones de cada uno de los miembros del equipo directivo, la tarea de las asociaciones cooperadoras, lo que implica el ingreso, la inscripción, las salidas educativas, lo que tiene que ver con las asociaciones cooperadoras, etcétera, etcétera, etcétera. Es el reglamento que marca cuáles son nuestras responsabilidades, nuestras obligaciones. Y hay una resolución de este año, del 2020, la 33, en donde aparece un nuevo organigrama, una nueva reestructura del sistema educativo de la provincia de Buenos Aires. Esto que yo les dije al principio, una subsecretaría, direcciones de nivel y modalidad, ha cambiado en algunos aspectos. Si ustedes comparan la estructura o el organigrama que había en el gobierno de María Eugenia Vidal, ha sido modificado en relación a lo que tenemos hoy en día. Y eso aparece ahí. Luego aparecen documentos... Mariano, Sí. te hago dos consultitas. Una, si hay gente para admitirse en sala de espera, puede ser. Y mientras tanto le comento a los docentes que si tienen algunos problemas para memorizar, no memorizar, digamos, para poder tener una mayor lectura, una cantidad mayor de exposición a lo que son los artículos, hay una aplicación que yo recomiendo mucho que se llama Quizlet, donde vos pones el artículo o el nombre de la ley y en otra columna el contenido, y después te genera juegos, te genera secuencias, entonces puedes ir leyéndolo en el celular, puedes ir leyéndolo en la computadora, te genera diferentes como fichas didácticas, que a veces es una forma más entretenida de ir incorporando lo que sabemos es bastante cantidad de material. Gracias, Daniela. Bueno, les decía que estos documentos o circulares que son emitidos desde cada una de las direcciones y modalidades son las que nos han permitido, nos han favorecido, nos han mostrado, señalado cómo trabajar en este contexto de aislamiento, ¿no? Obligatorio. Se trata de circulares técnicas o documentos de base que van llegando a las instituciones educativas, al director, al equipo directivo, y el equipo directivo tiene que leerlas, saber leerlas, analizarlas. Muchas veces los inspectores áreales organizan reuniones áreales para enseñar, para socializar, para analizar juntos este tipo de materiales y documentos, y luego es el equipo directivo quien lo pone en acto. Otra vez, hay uno de los autores que no aparece en este eje, pero que sí aparece en el eje pedagógico, que se llama, a ver, estoy admitiendo acá, no me voy a acordar cómo se llama, que habla de la política como acto, es decir, cómo llevar a cabo, Stephen Ball se llama, el autor,
Stephen Ball, lo van a encontrar ahí en una pequeña entrevista que le hacen, y él va contando cómo las políticas, desde que son pensadas, van sufriendo transformaciones, porque cada uno de los lectores la va interpretando, le va agregando, le va quitando, le va poniendo un ejemplo, y así hasta que llega al que lo lee para ir al aula, para llevarlo a su práctica pedagógica. Entonces, de algún modo, estos documentos son las herramientas con las que cuentan los equipos directivos para organizar su gestión. Gestión que también no puede basarse únicamente en un documento. Hasta ahora no conozco muchos directores que tengan éxito diciéndole al maestro, tenemos que hacer lo que dice el documento 1. Y el que no lo hace, bueno, le bajo la nota. Porque lo primero que hace el maestro es hacer lo que quiera, cierra la puerta de su salón, de su sala, y ahí pasa lo que él quiera. Entonces, este tipo de documentos, de circulares, de comunicaciones, van haciendo posible modos de organizar la gestión de la enseñanza dentro de cada una de las instituciones. Bueno, yo quería compartir esta última placa con ustedes, que trae una obra de arte de el año 1508, no se sabe Mandaron un formulario para completar. específico cuándo la hizo Leonardo da Vinci, fue entre el año 1508 y 1510, y la titulan Sant'Anna, la Madonna y el Bambino. Como pueden ver, hay varios dibujos. Es decir, el cuadro está compuesto por varios elementos, eso quise decir. Que con el título de la obra ustedes pueden reconocer, ¿no? La mamá, la abuela, el nieto o el hijo, y a la vez un corderito que es tenido. Bueno, a mí me gusta pensar la gestión de una institución como un conjunto de relaciones, ¿no? A veces uno es quien sostiene a todos, como Sant'Anna acá está teniendo a la Virgen, a la Madonna, y que a su vez tiene al niño, y que a su vez tiene al Cordero, no sé cómo hace. A veces uno es el Cordero, a veces, es decir, las relaciones que establecemos en una institución educativa entre los miembros son de sostenimiento, porque entendemos que todos estamos tirando de la carreta para un mismo lado, todos estamos intentando acercar a los educandos a ese derecho que tienen de construir conocimiento, ¿sí? Y tenemos que estar juntos sosteniéndonos, ¿sí? Sostener es tener sobre. Sostener es estar atentos, monitoreando, pero también es estar motivando. Sostener es estar siguiendo con la mirada, con la mano, poniendo fuerza, disfrutando con el otro sus avances, soltando un poco al otro para que ande solo y tenga sus propias cosas que sostener. Pero todo eso se da en un clima de democracia, en un clima de diálogo, en un clima de respeto a las libertades, a las diferencias, a las particularidades y a las posibilidades que tiene cada una de las personas. Ojalá, queridos y queridas, que todos puedan tener una muy buena experiencia de las pruebas de selección, que se enriquezcan, y que si llegan a este puesto por el cual están hoy ofreciendo tiempo de su vida, puedan disfrutar y hacer diferencia en este sistema. Muchas gracias.